En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebremos, hermanos, esta Santa Misa. Hoy, la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Más importante que los relatos antiguos de la presentación de la Virgen María en el templo, la memoria viva de las iglesias del Oriente y del Occidente celebran hoy la entrega de sí misma que hizo la Santísima Virgen María al Señor en el umbral de su vida consciente. Todos los cristianos podemos encontrar en María Santísima, la llena de gracia, el modelo de una vida consagrada a hacer siempre la voluntad de Dios. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, pidamos perdón de nuestras faltas diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Santa Misa por la pronta recuperación de su salud y necesidades de Imelda Olivares Segura, David Martínez Núñez, Juan Carlos Martínez, Gustavo Martínez, Iracelma Martínez, familia Cuevas Reinos, Santiago Arroyo, Lourdes Vargas de León, Esther García Hernández, Miguel García Hernández, María del Rosario García Hernández, Silvia Ortiz García, Columba Marisol Esqueda, familia Ramírez García, familia de la Torre Ramírez, familia Ramírez Yáñez, familia Ramírez Arellano, familia Esqueda Ramírez. Por el eterno descanso de Alfonso Pelayo Ramírez, Luis Mora Gámez, María Guadalupe Hernández Núñez, José Félix de Muro Covarrubias, María Guillermina del Muro Hernández, Ramón Rodríguez Olmos, María Trinidad Herrera, Felicitas González Flores, Arturo Ramírez Aguilar, Luis Felipe Ramírez García, Ramón Jiménez Elpidi Escobedo, Gerardo de la Torre, Micael Hernández Zaragoza, Polinar García, Juanita Murillo, Catalina Aguilar, Juan Ramírez, María Isabel Ramírez Aguilar, Juan Ramírez Aguilar, María Elena García Hernández, María Luisa García Hernández. Benditas ánimas. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la Tierra Santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor.
pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Aleluya, 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 cantemos aleluya, aleluya. Aleluya, 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 cantemos aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre
y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. El parentesco y la familiaridad que se tiene con Jesús no es por la sangre ni por la carne. Esto hay que entenderlo para cuando nos lleguen los hermanos protestantes. Decía un padre, ¿verdad?, con todo respeto, los hermanos protestontos que llegan y te tocan la puerta y que en vez de evangelizarte, lo único que hacen es meterte dudas en la fe. No llegan a proclamarte la palabra de Dios, llegan a meterte dudas en tu fe. Y un argumento que usan en contra de la virginidad de la Santísima Virgen María, que se consagró plenamente al Señor, es este pasaje que acabamos de escuchar. Cuando María, su madre, que lo engendró por obra del Espíritu Santo, y que van y lo buscan sus parientes, sus hermanos, dicen estos hermanos protestantes, ¿ya ven? María tuvo más hijos. No sé ustedes los católicos por qué la llaman virgen. Y un católico que no conoce su fe, que no entiende los pasajes de la Sagrada Escritura y los entiende literalmente como los hermanos protestantes, pues es fácil caer en esa trampa de herejía. Porque la Sagrada Escritura hay que saberla interpretar bajo la luz de las dos ciencias, la exégesis y la hermenéutica, que son dos ciencias por las cuales se interpreta la Sagrada Escritura, viendo desde aquel entonces el significado de las palabras, el folclore, la cultura del pueblo de aquel entonces. Y hemos de saber que en el pueblo de Israel todos se llamaban hermanos, porque descendían de un mismo patriarca, que era Abraham. Abraham es el padre del pueblo de Israel en cuanto a la carne y la sangre, porque Dios le prometió a Abraham una descendencia tan grande como las arenas del mar. Y el pueblo de Israel en aquellos entonces, siglos y muchos siglos atrás, solamente conocían la palabra hermanos. Hoy en nuestros tiempos conocemos otros términos para el parentesco, que son primos, sobrinos, cuñados, suegras, suegros. Pero en los tiempos de Abraham, muchos siglos atrás de Cristo, no existía más que la palabra hermanos, como una manera de decir somos hermanos porque descendemos de un patriarca que es Abraham. Por eso hoy el Evangelio nos habla de que María, la madre de Jesús, y sus hermanos, sus parientes, van a buscarlo. Y Jesús, no queriendo menospreciar a su madre,
dice el evangelista que voltea a ver a quien lo está escuchando, a sus discípulos, y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Otras frases más que utilizan estos hermanos protestantes para decir que Jesús ya no conoce a María como su madre, que ya la está desconociendo, que ya la está despreciando. Y para entender este significado con la hermenéutica y la exégesis, es Jesús que pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice el evangelista en esta pericopa que viendo a sus discípulos a su alrededor, dijo: estos son mi madre, estos son mis hermanos, aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Como diciendo: María es mi madre porque ella cumplió la voluntad de mi Padre. Ella es madre de Jesús por haber cumplido la voluntad de Dios en el mensaje que el ángel Gabriel le llevaba, y aceptó ese mensaje, esa palabra de Dios en su corazón, y se encarna en su vientre, de tal manera que por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana, María engendra la palabra de Dios humanada, la palabra de Dios hecha hombre, que es Cristo nuestro Señor. María es madre de Jesús porque primero cumplió la voluntad de Dios. María es madre de Jesús porque aceptó en su corazón la palabra de Dios. María es madre de Jesús porque se consagró completamente y se entregó al cuidado de la palabra de Dios en Cristo nuestro Señor, que es la palabra encarnada. Por eso Jesús dice: sí, María es mi madre, aunque no lo dice textualmente el pasaje del Evangelio, pero ya descubriendo el significado, Jesús quiere decir: sí, quien me busca ya es mi madre, porque ella hizo la voluntad de mi Padre. Es mi madre por eso. Mis hermanos serán aquellos que también cumplan la voluntad de mi Padre. Por eso, la familiaridad que podríamos tener con Jesús como nuestro Señor, Salvador y hermano y nuestro Dios, sería en la medida en que tú y yo y cada uno de nosotros hagamos, a ejemplo de la Santísima Virgen María, la voluntad de Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios si no se escucha su palabra. Y es una de las cosas que no estamos acostumbrados, a escuchar la palabra de Dios. Somos asiduos a la Santa Misa, pero no tenemos ese hábito, esa práctica de escuchar la palabra de Dios. Por eso el sacerdote hace una pequeña reflexión para que algo quede en el corazón de ustedes de un compromiso, que cuando salgamos de la Santa Misa lo vivamos. ¿Y por qué digo que no estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios? Hermanos, ¿de qué se trató la primera lectura? ¿De qué se trató la primera lectura? Y hace apenas 5 minutos que se proclamó. ¿De qué se trató? ¿De qué nos habló Dios en la primera lectura? ¿Qué respondíamos en el Salmo? ¿Cuál era el responsorio del Salmo? Porque lo está leyendo en el misal. Perdone.
pero nos damos cuenta que no estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos falta a los cristianos católicos. Por eso somos presa fácil de los hermanos protestantes, porque venimos a misa donde se nos proclama la Biblia, se nos explica, y a veces estamos dormidos, estamos pensando en otras cosas, o simplemente estoy aquí por sentirme a gusto o por cumplir. Pero estar atentos a escuchar la palabra de Dios, no tenemos ese hábito. Y es a lo que hoy hay que pedir a la Santísima Virgen María, que nos dé la gracia de ser como ella, saber escuchar la palabra, el mensaje de Dios, llevarlo a nuestro corazón y vivirlo, encarnarlo allá afuera, para que la gente cuando nos vea no nos vaya a decir: mira, ¿y a qué vas a misa? Sigues igual, sino al contrario, que por nuestra manera de vivir la palabra de Dios descubran que la palabra está encarnada en nuestra vida. Manifestarla con nuestra manera de ser y de vivir y de tratar a los demás. Ahí va a empezar esa familiaridad que debemos de tener con Cristo, para que Cristo diga: estos son mis hermanos, estas son mi madre, quien está viviendo, escuchando y cumpliendo la voluntad de mi Padre. Que la Santísima Virgen María nos conceda esta gracia y que por intercesión de ella sepamos escuchar, vivir y manifestar la voluntad de Dios. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles
te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. El nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el silencio de nuestro corazón pidamos por nuestros difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la alegría de ser hijos de Dios en Cristo nuestro Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Hagamos la comunión espiritual diciendo: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos instantes, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Haz, Señor Jesús, que nunca jamás el pecado me separe de ti. Amén.
Ángeles y santos, ayudadme a bendecir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a inclinar su cabeza para recibir la bendición solemne de esta conmemoración de la Santísima Virgen María y decir a cada invocación, amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta conmemoración de la Santísima Virgen María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, a vivir con fe y a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Que tengan un buen día. Esa estrella que a los hombres guía, la reina del cielo, la Virgen María. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía? La reina del cielo, la Virgen María.